Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones, hermanos israelitas. A nivel nacional e internacional vamos a dar esta cuarta parte sobre las alabanzas. Como hemos visto, mis amados hermanos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, muchos hermanos han dicho de que han estado con el maestro, que estuvo en Cieneguilla, en la Casa Real, que estuvieron andando con el maestro, que fueron escoltas, que fueron ayudantes, que fueron tesoreros de los bienes del Señor, que era la mano derecha del maestro. Y muchas veces se halagan ellos mismos, que porque estuvieron al lado del maestro es porque el Señor les reveló todo. Ahora mismo está pasando con muchos hermanos que están diciendo de que el Señor Jonás ha cambiado la alabanza. Ahora, voy a sustentar, mis amados hermanos, a la luz de las Escrituras, de que la profecía se tiene que cumplir. Leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 31, dice así: vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. Mis amados hermanos, aclaremos Ezequiel 33, 31. Dice así: vendrán a ti como viene el pueblo. O sea, quiere decir que el pueblo se presenta ante ti, o sea, ante el maestro o el Hijo del Hombre. Y se estarán delante de ti como mi pueblo. O sea, que el pueblo estuvo muchas veces en presencia del maestro o del Hijo del Hombre. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Quiere decir que iban a estar al lado del maestro, iban a escuchar las palabras del maestro y no las iban a poner por obra. Mis amados hermanos, quiere decir que muchos escucharon las prédicas y no pusieron por obra sus palabras. En ninguna de las grabaciones, mis amados hermanos, he encontrado de que el maestro diga que la alabanza se puede cambiar. Por eso dice que estarán a su lado, escucharon sus palabras y no las pondrán por obra. Ahora dice así: oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, o sea, se alaban a sí mismos, o sea, que están buscando su propia gloria. Ahora, y el corazón de ellos anda después de su avaricia, o sea, se han vuelto mercaderes de la palabra de Dios. Se han dividido del pueblo montando muchas veces sus iglesias, o sea, se han ido detrás de la avaricia. Ahora, mis amados hermanos, Ezequiel capítulo 33, versos 30 dice así: y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. O sea, Jehová le dijo al hijo del hombre: los hijos de tu pueblo, o sea, los hijos de tu pueblo somos los israelitas que hemos creído en el Hijo del Hombre. Amén, hermano. Ahora, y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se movan de ti junto a tus paredes y a las puertas de las casas. Hablan el uno con el otro, o sea, el uno se comunica con otro hermano, cada uno con su hermano diciendo: vení ahora, oí palabra que sale de Jehová. Oí ahora que sale palabra de Jehová. O sea, la palabra de Jehová sale de la boca del Hijo del Hombre, mis amados hermanos. O sea que en el Hijo del Hombre no era el Hijo del Hombre que hablaba, sino las palabras de Jehová salían de la boca del Hijo del Hombre, mis amados hermanos. Muchos hermanos, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, pero lo que verdaderamente hablaba eran las palabras de Jehová. O sea, el Hijo del Hombre, el Señor Ezequiel Atacútica Monal, hablaba era palabra de Jehová. Amén. Ahora, mis amados hermanos, vamos a profundizar un poquito sobre las palabras que hablaba el Hijo del Hombre, que eran palabras de Jehová. Ahora, ¿cuál es la palabra de Jehová? Libro de Efesios, capítulo 6, verso 17, dice así: tomad el yelmo de la salud
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a ser el Espíritu, mis amados hermanos. Por eso en Efesios 6:17 dice, tomad yelmo la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios viene a ser el Espíritu. Cuando el Maestro hablaba, el Hijo del Hombre, era el Espíritu que hablaba. Por eso el Maestro, en muchas grabaciones, dice estas palabras maravillosas, y él cita este texto en el libro de San Juan, capítulo 6, verso 63, dice así. Libro de San Juan, capítulo 6, verso 63, dice así. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo hablo, lo hablaba el Maestro, son espíritu y son vida. Las palabras que hablaba el Maestro viene a ser el espíritu que moraba dentro del Maestro Ezequiel Atacústica Monal, el Hijo del Hombre, o ahora en el Hijo del Hombre que es el Señor Jonás. Las palabras que él habla son espíritu. ¿Y quién es el espíritu? Libro de San Juan, capítulo 4, verso 24, dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Quiere decir, el espíritu viene a ser Dios. O sea, dentro del Hijo del Hombre moraba ¿quién? Dios, mis amados hermanos. Por eso el Hijo del Hombre es de Cristo, mis amados hermanos. Por eso en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, verso 19, dice así. Libro de 1 de Corintios. A ver, vamos a mirar. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19, dice así. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a sí mismo, no imputándole sus pecados, y puso sobre nosotros palabra de reconciliación. Quiere decir que en Cristo Jesús, Cristo nos puso a nosotros palabra de reconciliación, o sea, los 10 mandamientos, y Dios estaba en Cristo. Quiere decir, 2 Corintios 5, 19, Dios estaba en Cristo, o sea, el Espíritu de Dios estaba en Cristo. Mis amados hermanos, a continuación daremos la quinta parte y la aclaración de este tema, mis amados hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo more por sus corazones. Amén.